Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo, el capítulo 12, del versículo 20 voy a leer. El versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra él, hijo del hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Hasta el versículo 37 he leído.
Mientras tanto que estoy leyendo este capítulo, San Mateo capítulo 12, está saliendo un tema complicado. ¿Cuál es? Creo que el versículo 31, ¿no? Así está hablando. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, oh, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que todos pecados hay posibilidad de ser perdonado, así dice. Ya, ¿quién se va al infierno? Solamente el pecador. Entonces, si fue perdonado todos sus pecados, entonces, ¿cómo puede entrar en el infierno? Uno que fue perdonado todos sus pecados, no más como pecador, sino que es justo ante Dios. Por eso, según la palabra de Jesucristo, dice que todos pecados serán perdonados. Pero únicamente blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor no puede ser perdonado. ¿Qué significa? Alguna persona puede decir que si insulta contra el Espíritu Santo del Señor, eso es como blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor. Eso es como el pecado que no va a perdonar nada. Pero comparando de una palabra, ¿no? No solamente nosotros podemos enfocar esta palabra, sino también hay otra pareja para acompañar. Por eso el día de hoy nosotros podemos buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Buscando Hebreos capítulo 10. Ya, vamos a ver el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que ya Dios estableció un nuevo pacto al morir nuestro Señor Jesucristo y luego se resucitó. En aquel entonces, muriendo y resucitando Jesucristo, ya perdonó todos nuestros pecados. Por eso, Dios no va a recordarse de nuestros pecados. Así está dando la promesa. Por eso el versículo 18, como dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acá está hablando sobre el pecado que ya no va a ser perdonado.
sino que va a seguir juicio. Por esa razón nosotros tenemos que saber qué pecado es después de conocer después de conocer la verdad y luego voluntariamente pecando y ya no hay más sacrificio de pecado, así dice. Pues alguien está interpretando, ¿no? Después de recibir la salvación, si alguien comete voluntariamente, ya pierde la salvación y también solamente se quedará el juicio eterno. Así piensa. Pero esta palabra, voluntario, no es que después de recibir la salvación y comete voluntariamente, sino que después de conocer la verdad, el Evangelio, lo que Jesucristo hizo, la redención eterna, quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Por eso Dios dice que no me recordaré de sus pecados y transgresiones. Estas palabras sobre la verdad del Evangelio, ¿quién tiene que enseñar? ¿Quién tiene que enseñar a nosotros? Si alguien entre los salvos, como igual que Ananías, se acercó a Saulo y predicó el Evangelio, y por fin él estaba pidiendo a Saulo, convoque el nombre de Jesucristo, reciba el perdón de los pecados. Por eso apóstol Pablo recibe la salvación por aceptar el Evangelio a través de el discípulo de Jesucristo, Ananías. Pero lo más importante es, trabajó el Espíritu Santo del Señor para que entendiera el Evangelio. Porque el Espíritu Santo del Señor les da sabiduría el día que escucha el Evangelio. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor, la gente no puede comprender el Evangelio. Sin tener la sabiduría de Dios, la gente no puede entender la redención eterna. Pero sabiendo, escuchando esta verdad que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, pero en su corazón se quedó duda. Por esa razón, en el versículo 29 así dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así dice. Muchas cosas está hablando. Entonces, ¿cuál es el pecado principal que había santificado por la sangre de Jesucristo? Había santificado, pero pisoteando la sangre de Jesucristo y el Hijo de Dios, como si fuera inmunda la sangre de Jesucristo. Y como dice, inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, Jesucristo había derramado toda la sangre para que la gente sea justificado, santificado y perfeccionados una sola vez para siempre, pero en su corazón no acompaña la fe verdadera. Está menospreciando la ayuda del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor tanto quiere que entienda
que Jesucristo quitó el pecado del mundo, llevando el pecado del mundo, derramando toda la sangre, limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Entonces, si uno conoce el Evangelio, la verdad, ¿cómo tiene que confesar? ¿Cómo tiene que testificar? Sí, Señor, yo estaba cometiendo, andando mal. Yo no podía cumplir el mandamiento de Dios, pero a través de a través de nuestro Señor Jesucristo, que llevó todos mis pecados, fueron perdonados todos mis pecados. Además, por medio del Espíritu Santo del Señor, estaba dando la sabiduría de Dios para que entendiera el Evangelio. Por eso, acompañada esta palabra, ¿no? Está blasfemiando contra el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor estaba hablando, mire, usted fue santificado por la sangre de Jesucristo. ¿Escuchó o no? Sí, escuché. Pero, ¿por qué está menospreciando? ¿Por qué no cree lo que había sido santificado? ¿Por qué está pisoteando el Hijo de Dios? ¿Por qué está rechazando la ayuda del Espíritu Santo del Señor? Significa que sabiendo el Evangelio, pero no pueden creer en su corazón. Tal persona, ¿cómo puede solucionar eso? Jesucristo decía, ya volvamos, San Mateo capítulo 12. Nosotros estamos hablando, ¿no? San Mateo capítulo 12. Y luego, ¿dónde estamos hablando? Acá dice el versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ya, Dios ya quería perdonar todos pecados. Aunque mató a la gente, adulteró, fornicó y también robó y mintió y tenía mucha codicia, derrumbando el día de reposo, no importa. Dios podía perdonar todas las cosas, pero únicamente no podía perdonar de lo que tienen desconfianza en la sangre de Jesucristo. Dios puede perdonar todos nuestros pecados, aunque esta persona había matado 50 personas, 100 personas, no importa. Dios ya podía perdonar porque Jesucristo quitó el pecado del mundo. En aquel entonces incluye el pecado de homicidio, adulterio, robo y todo incluye. Por eso Dios podía perdonar todos los pecados. Pero únicamente no podía perdonar, ¿qué cosa? Lo que no cree. ¿Es cierto? Si no cree. Sabiendo, escuchando, conociendo, pero para creer es diferente. Por eso hoy en día mucha gente están pensando, ¿no? Los pecadores se van al infierno. Aparentemente tiene razón, ¿no? Los pecadores se van al infierno. Pero para decir profundamente sobre la verdad, ellos no están yendo al infierno por causa de sus pecados, sino que ellos no creyeron de lo que había perdonado de todos sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, el Espíritu Santo del Señor tanto quiere humillar a la gente.
humildad es la bendición de Dios. La gente cuando sea soberbio, entonces solamente habla según su opinión, según su pensamiento. Pero uno que recibe la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, entonces siempre confía en la palabra de Dios. Compara. Pero uno que no tiene fe, siendo soberbio, altanero, entonces no puede absorber la palabra de Dios. Entonces, mucha gente estaban dando cuenta por lo que estaban mirando que Jesucristo estaba sanando a los enfermos, echando fuera demonios de los endemoniados. Por eso entre sí ellos estaban hablando, mire, parece que eres como hijo de David, a quien que nosotros estamos esperando que naciera como Mesías. Entonces mucha gente estaban abriendo sus corazones hacia Jesucristo. Pero los judíos, ellos no podían abrir corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Siempre ellos estaban considerando, este maldito, este hombre es blasfemo, es digno de ser muerte. Por eso entre los fariseos judíos, la mayoría de los judíos en la época de Jesucristo querían matar a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Sabe? Que porque estaba siendo endurecidos sus corazones. Porque el Espíritu Santo del Señor no les ayudó. ¿Sabe? Que la gente cuando puede creer el Evangelio, se necesita recibir la sabiduría de Dios. Porque todos los hombres del mundo tienen sabiduría propia, inteligencia. Pero por medio de su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, no puede comprender de lo que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. No alcanza a entender. ¿Por qué? La gente piensa, no, absurdo. ¿Cómo puede ser una sola vez para siempre? No, esta persona está peleando contra la palabra de Dios. No, dice, no. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo dice? Jesucristo entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo podía quitar todo nuestro pecado. Jesucristo podía hacer a nosotros que seamos justos, santos y perfectos una sola vez para siempre. Pero ser humano, ¿cómo piensa? Los que no han recibido el amor de Dios, ¿cómo piensa? Absurdo. No, de ninguna manera. Ser humano, ¿cómo puede ser perdonado una sola vez para siempre? Siempre su pensamiento quiere pelear, vencer contra la palabra de Dios. Ya eso es el pecado que está blasfemiando contra el Espíritu Santo del Señor. Ya busquemos una palabra más. Efesios capítulo 1. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. El versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Esta palabra, ¿no?, es muy importante para nuestra vida, porque ya tenemos la redención, dice, la redención. Ya tenemos la redención o tendremos la redención. ¿Eh? Hay dos tipos de personas. Tenemos la redención eterna y otro, voy a tener la redención eterna. O voy a tener la redención temporal. ¿Eh? Pero según la palabra de Dios, ¿cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre. Está teniendo relación. Tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Pues uno que tiene redención eterna en su corazón, siempre va a repetir: mis pecados fueron perdonados porque Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Yo creo, así puede testificar la gente. Pero uno que no cree, entonces siempre como dice, no hay justo ni aun uno, yo soy pecador, yo tengo que guardar el mandamiento. Si no puedo guardar el mandamiento, me voy al infierno. Por su palabra está repitiendo, voy a guerra, infierno, porque teniendo pecado. A menudo yo estaba visitando diferentes iglesias de Chile y a otros países para dirigir seminario bíblico. En aquel entonces siempre yo estaba preguntando que, hermanos, ustedes, ¿cómo pueden responder sobre mi pregunta? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Yo he preguntado. En aquel entonces la mayoría de gente estaban respondiendo, los pecadores. ¿Eh? Por eso preguntaba otra vez, ¿los pecadores pueden entrar en el reino de Dios? Y otra persona se levanta, no, el justo. También otra persona dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, por medio de esta pregunta ya está peleando entre sí. Entonces, ¿por qué? Durante muchos años nadie podía preguntar con el tema de eso. También entre sí no podían discutir ni una vez. Por eso no tienen la respuesta. Pero la verdad que, según esta palabra dice que en quien tenemos redención, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego, ¿cómo dice? 7, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Ya, es muy importante. Hizo, entonces, ¿quién hizo? Así es, ¿quién hizo? Tercera persona, ¿no? Fuera de mí. ¿Quién hizo? Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Wow, sobreabundar, ¿qué significa sobreabundar? Ya, por ejemplo, deme agua. Alguien está choreando agua y dando, pero hasta Siva ya tiene que parar, pero derramando todo y ya no, ya basta. Eso es como igual que esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos sabiduría, como calculando por número, uno de 200, así tenemos.
sabiduría, capacidad de 200. No existe 200, pero digamos, ¿no? Ya. Pero para comprender el evangelio, ¿qué tipo de o qué cantidad de sabiduría tiene que llegar? 2 millones. Fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestra sabiduría. Por eso Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría dice, en toda. Esa sabiduría no de mí, no de nosotros, sino de Dios. Inteligencia también, no de nuestra inteligencia, sino de Dios. El día que nosotros escuchamos sobre el Evangelio, la redención eterna, Dios tenía que trabajar por medio del Espíritu Santo del Señor. Quería ayudar, quería bendecir, pero uno que rechaza. No existe justo. No puede ser perdonado eternamente, no. La gente tiene que cumplir mandamiento de Dios para entrar en el reino de Dios. Siempre está pisoteando el Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Tal persona está teniendo el pecado que está blasfemiando el Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor quiere derramar, sobreabundar toda sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Ya entiende? No puedo comprender. ¿Entiende? Con otra palabra. ¿Entiende? No puedo entender. ¿Entiende otra vez? Ahora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día, yo también. Siempre durante 10 años yo estaba escuchando el nombre de Jesucristo. Creía que Jesucristo era Salvador. Creía que Jesucristo murió en la cruz. Creía que Él se resucitó. También creía que Él está sentado en la diestra de Dios. Creía que iba a venir. Creía que existe el juicio eterno. Creía que ya... yo no podía entrar en el reino de Dios porque era pecador. Todo creía, pero faltaba. No podía creer que Jesucristo limpió una sola vez para siempre. Hizo la redención eterna. Me santificó, justificó y me perfeccionó. Esta área no podía comprender. Por eso en mi corazón se quedaba condenación. Siempre, Señor, soy pecador, no hay justo ni a uno. Soy pecador, perdóneme. No tenía nada de seguridad de lo que había perdonado. Aunque yo oraba, pero no llegaba la seguridad de la fe. Pero un día Dios me hizo abundar toda sabiduría e inteligencia del Evangelio sobre la verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la palabra de Dios es la verdad. Entonces mi pensamiento no es verdadero, es mentira. Mi idea mentira, mi pensamiento es mentira, y todo mentira. ¿Por qué? Fuera de la verdad todos son falsos. Entonces, Jesucristo si hubiera llevado el pecado del mundo, ¿qué significa? Desde Adán hasta fin del mundo, todo completo, llevando Jesucristo. Por causa del pecado del mundo, Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Ya hizo la redención eterna. ¿Para qué? Para que yo fuera justo, santo y perfecto para siempre. Me llegó entendimiento. Y también ustedes, ¿no?
Y vamos a ver esta palabra, ¿no? El libro de Efesios capítulo 2, el versículo 8, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación viene no de nuestra obra, así dice. Pero porque la gente está procurando hacer buenas obras. Ya, mi pregunta es, según el testimonio de apóstol Pablo, y que estaba enseñando con esta palabra a los hermanos de Efesios, como decía, ustedes son salvos por la gracia, por la fe, no por la obra. Pero hoy en día, porque muchos pastores están enfocando obra, usted tiene que cumplir esto, usted tiene que obedecer esto, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer. ¿Para qué? Para que sea salvo. Sí, con esta manera puede recibir la salvación, recibirá salvación por su obra. Aunque cree en Jesucristo, pero no todo 100%, sino mezclado, por la fe la mitad y por la obra la mitad. Está pisoteando la sangre de Jesucristo con esta teoría. Porque la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Últimamente voy a presentar ante ustedes Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? El versículo 23 está explicando que todos los hombres del mundo, 100%, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Ellos han cumplido mandamiento de Dios, por eso han recibido la salvación. No, todos han derrumbado mandamiento de Dios, están destituidos, gloria de Dios. Nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Pero el versículo 24, ¿cómo nos enseña? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Acá sale la redención también, otra vez. Por eso Jesucristo hizo la redención eterna, para que nosotros tengamos la fe en Jesucristo, para que nosotros seamos justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Gratuitamente, wow. No pagó nada, por la gracia de Dios, siendo justificados, siendo santificados, siendo perfeccionados. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere creer la gente? ¿Quiere creer falsa doctrina? ¿O quiere creer verdadera la palabra de Dios? Según la palabra de Dios dice que Dios hizo sobreabundar la sabiduría e inteligencia para recibir perdón de los pecados. Esa es la gracia de Dios. Somos salvos gratuitamente. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Cualquier libro, cualquier capítulo, nosotros cuando encontramos, fácilmente podemos descubrir la verdad y el evangelio.
A través de Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo hizo la redención eterna y canceló el pecado de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos, santos y perfectos. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre infinitamente, Señor. También hoy en día mucha gente está siendo ignorantes porque quiere ser salvo por su obra. Por eso procura constantemente en su corazón, quiere hacer buenas obras ante Dios. Pero están tapados de sus oídos porque nadie puede ser justificado por su obra. Así dice, pero no escucha. Señor, tenga misericordia del mundo, Señor, para que el Espíritu Santo del Señor les dé la gracia y también sobreabundar de la sabiduría del Señor, para que entiendan el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.